problema de nosotros en este momento radica la ley que se ha dado, la 26323, que eso se llama bono de reconocimiento, porque acá está presente el doctor Marcenaro, en que la 25967 desde el 92 hasta la fecha no ha sido promulgada y 2 veces observado por el presidente de la República. Y esta ley se está desglosando, porque del artículo 7 lo han sacado al artículo primero en esta 26323, el cual está perjudicando enormemente a los futuros pensionistas, y les voy a decir por qué. Porque con esta ley están calculando las pensiones con carácter retroactivo hasta el 91, 92, 93, y están dando unas pensiones de 3 soles 69 centavos. Como no alcanza... Hay una de 1 sol 10 centavos. Bueno, y como no alcanza la referencial que tiene el IPS, que es de 8 soles, le dan los 8 soles y le agregan por 32 años de servicio 24 soles. ¿Quién puede responder? Yo creo que el señor tiene mucha razón y me da la impresión que hay una cierta confusión conceptual. Perdón, en la doctor, un discusión. ratito. Y otra cosa, hay otro pensionista que recurre al poder, al fiscal de la Nación, en el cual le da una pensión, el Instituto Nacional del Callao, una pensión de 23 soles. Recurre al Poder Judicial frente a lo que no le hizo caso el gerente de la Nacional del Callao, y mediante la resolución del Poder Judicial le dan una pensión de 329 soles, argumentando que había habido falla en la computadora. Acá están los documentos probatorios. Bien. Todo esto. Si me permite, yo creo percibir una suerte de confusión conceptual respecto a la discusión de si hay quiebra o no hay quiebra en el seguro. Porque el señor jubilado pone justamente el dedo en la llaga. Un sistema colapsa o no colapsa, no en función de que esté en rojo o en azul, sino en función de que está cumpliendo con la finalidad para la cual fue creado. Si estamos pagando pensiones de 30, 40, 20 soles, ¿qué interesa si al final del año eso termina en azul? Pero la nueva ONP va a aumentar pensiones, esas pensiones miserables. Le pregunto yo, decir eso? ese es un tema ¿Quién central. puede garantizarlo? Ese es un tema central. Podríamos decir entonces que el gobierno, respecto de los pensionistas, va a variar la política remuneratoria que hoy demuestra con maestros, con enfermeras, con docentes, con gente con capacidad de hacer presión social vía conflictos laborales, y va a tener una posición más ventajosa con los pensionistas que no pueden presionar. Es imposible. O sea, hay válida posibilidad de pensar en que va a haber una política remuneratoria o pensionista más ventajosa para este sector. Yo creo que ese es el tema central. No tanto en ver si al final de año voy a tener los fondos necesarios para cubrir pensiones misérrimas. No de este año, sino imagínese el próximo, que la brecha va a ser de 500 millones. O sea, la gente en general tiene desconfianza y usted tiene que aceptarlo. Como yo veo las cosas, el sistema actual, el sistema nacional de pensiones, ya no tiene futuro. ¿Por qué? Con la creación del régimen privado, es evidente que los trabajadores mejor remunerados ya han emigrado y seguirán emigrando. Y por consecuencia estamos ante un sistema público desahuciado. No va a haber forma de mantener pensiones razonables, que creo que ese es el problema, no tanto si está en azul o está en rojo, pensiones razonables, si es que no hay forma de que el seguro continúe recibiendo ingresos razonables para pensiones justas. ¿El Estado es un buen pagador por usted? Definitivamente no. Eso lo sabemos todos. O sea, salimos de fuego para caer en las brasas. Vamos a continuar con este fuego cruzado, más bien luego los comerciales. Si nos lo permite, por favor, inmediatamente regresamos. Señor, un momentito. Disculpe, Gracias. tenemos un aviso importantísimo de servicio público. La señora Carmela Jawande, que está en el Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao,
en emergencia en la UCE, unidad cuidados intensivos, necesita muy urgentemente sangre o RH negativo. Por favor, es urgentísimo el Hospital Carrión del Callao, la señora Carmela Jawande. Si ustedes pueden colaborar, háganlo, por favor. Sí, señor. Ahora vamos con usted. Yo estoy plenamente seguro que el Estado tiene que pagar. Y tiene que pagarnos, ¿sabe usted por qué? Porque la propia Constitución lo está determinando. Eso es uno. Segundo, que existe también el fallo de la Corte Suprema. Acá está. Eso no lo han mencionado. Ninguno de los diarios menciona tampoco. Ni las televisoras, ¿no? Algunas indudablemente que concurren, otros señores, menos a nosotros los jubilados. Bien, pero ahora sí estamos agradeciendo esta concurrencia. Señor, ¿termina su intervención? Sí. Esto nomás voy a decir. La 25967, de la cual se ha referido, le voy a manifestar a usted que esa ley, esa atrocidad cometida, yo como parlamentario la hubiera regresado, por lo menos anulado. ¿Sabe usted por qué? Porque fíjese, aquí está un dictamen del presidente de la Comisión de Constitución, el doctor Torres y Torres Lara, de la 25967, que tiene carácter retroactiva, de retroactividad. Sí, entonces, dice el doctor Torres y Torres Lara... Señor, le hemos entendido, creo que todo el mundo sabe que esa ley es bastante injusta por haber aplicado la retroactividad. Eso lo sabemos, le agradecemos su intervención. Ese es un problema social. Le agradecemos su intervención, muy amable. Doctor Barrón, estamos hablando de la posibilidad de que el Estado reajuste las pensiones el próximo año y la posibilidad de que sea un buen pagador. Usted, digamos, no lo veía con mucha confianza. Es parlamentario, debería comprometerse a que esto esté en el presupuesto cada año, ¿no? Hemos trabajado muchísimo en ello, pero lamentablemente somos minoría. Pero voy a un tema que puede ser quizás más ilustrativo para la audiencia. En Argentina, el presidente Menem recogió el clamor de los jubilados, muy parecido al tema peruano, pero muy parecido en cuanto a quejas, reclamos, marchas callejeras. Y allí les dio una participación en la privatización, y específicamente en la petrolera fiscal argentina. Y gran parte de ellos, no todos, han encontrado solución al problema. Pero vía privatización, vía incremento de otro tipo que no es necesariamente el problema presupuestal. El doctor Ferro ha sido clarísimo, mejor que cualquier un catedrático, solamente el doctor Ferro ha sido muy didáctico. ¿Es el mismo Estado que paga mal enfermeras, maestros, policías, Fuerza Armada, va a pagar bien a los jubilados? Es que ese cuento no se lo cree nadie. Nadie, Mariela. Lamentablemente el Estado se ha ganado mala fama. No por Fujimori, por amor de Dios. En general, todos los estados del mundo de países pobres tienen la misma desgracia. Arrastraron un pasado muy malo. Doctor Morales, ¿hay que confiar, hay que creer en el gobierno, en la buena fe, en la buena voluntad, en la buena caja? ¿No nos queda otra? Yo no creo que se trata de confianza, porque habría muchas razones de desconfianza si es que si es que se da un gobierno irresponsable. Al fin y al cabo todo depende de la responsabilidad de quien lleva los destinos de nuestro país, ¿no? Entonces, en la medida que venga un gobierno responsable, pues estará garantizado el pago, porque no es tanto que lo diga la Constitución o la ley, porque si la Constitución o la ley es violada, de nada sirve y es papel, ¿no? Todo depende de la responsabilidad. Ahora, para mí es la oficina, la ONP, es una solución inmediata para garantizar precisamente el pago de estas exiguas pensiones. Pero yo no creo, soy escéptico en la posibilidad de que, siendo el Estado quien está asumiendo el pago de estas pensiones, cada día más y más, llegará un momento en que lo asuma al 100%, ¿no? Tenga la posibilidad de caja, salvo que lleguemos a un despegue económico de tal magnitud que permita a la caja fiscal otorgar aumento, pero de lo contrario, va a estar sujeto a las posibilidades de la caja fiscal. De tal manera que acá yo creo que se debe dar una solución, que es la creación de una nueva caja, con otros mecanismos mucho más modernos, una caja de inversión bien gerenciada, sin la participación del Estado, por Dios. Pero por ahora está bajo la tutela del Ministerio de Economía. Ahora está totalmente. La nueva caja que algún día se cree tendría que ser sin la injerencia dominante que ha tenido el Estado y que es la que ha traído todas las consecuencias que ahora están pasando los jubilados. Mariela, sí. El Estado ya administra un sistema, el de la 2530. El Estado, cuando crea la ONP, ¿por qué que no actúa con transparencia?
¿Y por qué que no simplemente plantea de que la ONP tiene por finalidad única el tema de los bonos? Así es. Punto. Ahí se debió ¿Y por qué que no deja el seguro o el IPCS administrar normalmente el sistema nacional de pensiones? ¿Y por qué plantea una chantaje al sistema cuando el presidente de la República habla de una quiebra del sistema? Plantea dos serios problemas. Uno, crea una dificultad para que nuevos trabajadores se afilen a este sistema. Y dos, un segundo problema para quien quiere volver al sistema, los que fueron a la AFP y que hoy día tienen problemas con la AFP y quieren regresar al sistema. Y ¿Ya tres, no pueden? sí puede. Todavía puede. Claro, todavía puede, pero crea un problema, digamos, psicológico, porque de pánico. Como yo regreso a ese sistema está quebrado. Entonces, hoy el que está afiliado a una AFP puede regresar al sistema sí puede, nacional de pensiones. sí puede. Hay 2 años de plazo Pero para no la tiene que tener regresibilidad. 50 años, más de 50 años o 55. 55 Yo no puedo años. regresar a ningún lado. Una persona de 30, de 40 no puede. Oh, Mariela. ¿Perdón? 50 mujeres y 55 Claro, los sí. hombres. Pero no cualquiera No puede cualquiera. regresar. Sí, pero sí puede, digamos. Bueno. Si usted ya un cierto límite de Digamos edad, que ya usted no puede ni yo tampoco. Pero tiene que tener como pretexto además que los bonos de reconocimiento son para ellos. Ahora, Estás el tema, confesando, digamos, Mariela. el tema de fondo es, el Estado no ha obrado, el gobierno no ha obrado con seriedad, no ha sido transparente y no ha sido respetuoso de los jubilados. O sea, los jubilados son seres humanos, merecen un trato digno y equitativo. El gobierno no puede querer favorecer al sistema privado sobre la base de un pánico al sistema público, que no es público, es un sistema tripartito. Creo que acá hay problemas, digamos, de distinta naturaleza jurídica, porque yo puedo muy bien, como un afiliado al sistema de seguro social, demandar al Estado, porque no quiero que el Estado administre mis pensiones. Una inquietud, discúlpeme, ¿Sí? porque me parece que es oportuna. Con la ONP se terminan las afiliaciones a lo que antes era el Sistema Nacional de Pensiones. Sí. ¿Se termina? ¿Sí? No ¿Sí? se termina. Si pasa a la ANP. Se siguen afiliando. Claro, siguen se sigue, afiliando. pero la ANP administra, centraliza. Y ya no existe una afiliación al Seguro Nacional. Ah, de pues Pensiones. eso es obvio, pero uno puede ingresar a la ONP. Sin la menor duda. Sin la menor duda, porque la propia ley dice que lo que la ONP administra es el Sistema Nacional de Pensiones. Ahora, bien ¿no? dudoso ingresar a la Así es. Oficina Nacional Mala Previsional publicidad, cuando ¿no? dice que está quebrada. Bueno, cuando pero dice que cauto para es que hay ingresar. una realidad. Yo creo que acá se está confundiendo por cuestión de nombres o etiquetas. No nos debe interesar si es ONP o es IPSS, Sistema Nacional de Pensiones. Lo cierto es, supongamos que no se hubiera creado la ONP, supongamos que hubiera quedado tal como estaba. ¿Cuál es la realidad, por Dios, de los jubilados? Ahora, felizmente, se les paga muy poco, pero puntualmente, cosa que no sucedía antes, cuando menos puntualmente, ¿no? Pero Por eso el ya se hecho de logró que continúe, de que continúe en el IPSS va a significar que el sistema va a mejorar o que tiene posibilidades de viabilidad. No es así. No es así. Es más, existe un tope en la pensión actual que es de 600 soles. Dígame, por favor, ¿qué persona que percibe más de 600 soles se va a afiliar al IPSS, al Sistema Nacional de Pensiones? Nadie. Porque el propio sistema no da más. Y no da más porque ya no hay fondo de reserva. Se acabó. Acá se hay lo que comieron, hablar, ¿no? pero Entonces, doctor, Parece que no es cierto. doctor Morales, acá hay que hablar de la verdadera secuencia preparada por el gobierno, que hay que decirla desde el comienzo. Antes, un funcionario cuando entraba a un alto cargo se decía que cometía peculado, malversaba, etcétera. Eso era inmoral, indudablemente que es inmoral. Ahora salió una nueva forma de inmoralidad, cuando ejerciendo el cargo se dictan disposiciones preparatorias para llegar a un final como el de ahora. Es el caso del señor Boloña, es el ejemplo más típico. Él, como ministro de Economía, dicta la ley de las AFP, dicta también firma la 25967 y tanta cosa que se prepara en el propio Instituto Peruano de Seguridad Social, porque allí es donde se prepara esa ley, para desmejorar el sistema de pensiones. Y luego se le da el puntillazo ahora con la ONP. Eso también es inmoral y eso es lo que se ha hecho para derrumbar Señor el David, sistema. ¿puede pasarle a su compañero allá atrás que quiere intervenir? Sí, gracias. ¿Cómo podemos confiar en la ONP si esto tuvo un nacimiento inmoral? Hace 3 años se comenzaron a promocionar las AFP, las bondades, entre comillas, las AFP, con plata del erario nacional. Posteriormente a eso,
hacen que se vayan miles de trabajadores a estas AFP. Nadie, y dicen que es como en Chile. Eso es a la vez mentir, porque en Chile fue todo lo contrario. En Chile había 24 entidades de seguridad social que colapsaron económicamente. 27. Entonces el gobierno del general Pinochet, desde la época del Salvador Allende, comenzó a subsidiarlas. En el caso de Chile era una carga, era el Estado que subsidiaba estas cajas. En el Perú es todo lo contrario, es el Estado quien debe al único ente de seguridad social, que es el Instituto Peruano de Seguridad Social, le dé plata. Aplican la misma receta a dos situaciones totalmente diferentes. Pero lo que me llama la atención es que parlamentarios, seguramente de buena fe, son propugnadores de las AFP, dicen que ahí está la panacea. Aquí termino. Hará un año salió una noticia de ANSA en que decían que una pensionista de AFP en Chile se le salió una pensión de $6 y se suicidó. Eso nadie lo dice. También en el diálogo que tuvo Bush y Clinton, los dos estuvieron de acuerdo que había que reforzar la seguridad social en Estados Unidos. Tampoco lo dice. Aquí en estos momentos lo que ha querido decir el señor presidente de la República al decir que está quebrado se refería a las AFP, pero no al IPS. Desde que se está hablando de la ONP, doctor Ricardo Marcenaro, y esta noche se está deslizando también la idea que las AFP han presionado o estarían presionando definitivamente para finalmente conseguir la creación de esta ONP que les va a repercutir en la dación de los necesarios bonos de reconocimiento, hay que decirlo, son necesarios para el sistema. ¿Hubo presiones? Quienes presionan para esto son los trabajadores, los 800.000 trabajadores que se han pasado al sistema y que tienen un pasado en el Instituto Peruano de Seguridad Social, es decir, aportes durante una cantidad de años determinados y que es necesario que se les reconozca esos años. El bono reconocimiento es el reconocimiento, como su palabra lo dice, del pasado de un trabajador que ha aportado al IPS. Y al pasarse al nuevo sistema, evidentemente, tiene que pasarse con lo que ha aportado. Para eso es el bono de reconocimiento. En consecuencia, es para beneficiar al propio trabajador que se pasa al sistema. Pero esa es la razón de fondo, porque lo de la quiebra parece estar un poco en quiebra como argumento. Bueno, pero estamos viendo que, como se reitera, se necesitan 300 millones de soles porque no alcanza. O sea, algo pasa, o sea, hay una falencia, hay una falta de dinero. Evidentemente el sistema, yo le explico por qué. Porque el sistema cuando fue creado, las expectativas de vida, recuerden ustedes, en el 61 al 65 eran 49 años. Hoy día estamos en 65 años. En el año 85, por cada 16 trabajadores que aportaban, había un pensionado. Hoy día son menos de 5 los trabajadores que aportan por un pensionado. En 1980 el 67% de la población estaba considerada adecuadamente empleada. En 1989 habían bajado al 18.6. Es decir, hay miles de significaba que había menos gente aportando al sistema. Hay miles de razones que han determinado que estos sistemas colapsen. Y ahora que mencionaban a los Estados Unidos y Europa, justamente en un Newsweek de diciembre se expresa cómo es que ha fracasado mucho de estos sistemas de pensiones en Europa y que ahora tienen la peor crisis. Y ANSA dice, grave presagio, Estados Unidos no podría pagar a los jubilados, se necesita $1.240.000 millones de dólares. Esta es una noticia de ANSA de marzo del año 94. O sea, este es un problema, no es del Perú, este es un problema mundial. Por eso es que hoy día se está creando un nuevo sistema que es para intentar aliviar justamente el problema de los pensionistas. Y el Estado tiene que asumir su responsabilidad en esto. Por eso es que nosotros estamos absolutamente seguros que la ONP va a pagar pensiones y va a aumentar pensiones. Tan es así que ya anunció el señor Castañeda que gracias a estos 300 millones no solamente va a poder pagar hasta fin de año, sino además va a poder aumentar las pensiones. El señor Morales, ojo, ha dicho que él no cree que en un tiempo, digamos, de 10, 15 años el Estado pueda asumir el 100% de las pensiones. Todo depende de la situación de caja del Estado. Vamos a hacer todo depende. Un necesario corte y para regresar con el último bloque de este importante e interesante debate. Perdóname. 6, 5, 4, 3, no. 2, si me da la palabra, sí, si no. Estamos llegando a la parte final de Fuego Cruzado. Un ratito, señor, va a hablar de todas maneras, se lo prometo. Y quisiéramos hacer una pregunta al señor Bedoya. Señor Bedoya, el doctor Morales ha dicho lo siguiente, que él no cree que de acá a 15 o a un periodo, digamos, largo de tiempo, de 15 años, el Estado puede asumir el 100% y se va a ver un problema, salvo que haya un despegue económico, no sé, así, estelar.
que por lo que los indicadores chino, inclinan, igual, cualquiera, indican no va a ser, digamos, poco, pero tampoco va a ser estelar. Y que sería bueno tener una gerencia mucho más moderna de esta Oficina Nacional Previsional, de esa manera buscarle otra orientación, darle un giro un poco más empresarial. ¿Usted cree que eso es posible? Yo creo que no solamente es posible, es una obligación. Pero planteemos algo que... Y que salga de la férula del Estado, por lo que del Ministerio de Alguien Economía. dijo, la historia no se repite, pero enseña mucho. No se pueden identificar estructuras diferentes para aplicar hechos inmediatos. La estructura de Chile nada tiene que ver con el Perú. Solamente vamos a dar un solo dato. El 25% del presupuesto chileno sirve para completar las pensiones diminutas que dan las AFP en Chile y para mantener su sistema de jubilados. 4.000 millones de dólares Chile asigna para sobrevivir su sistema y su elemento importante de propaganda geopolítica de promoverlo. Solamente hay 3 países en el mundo en el cual uno, decididamente Perú, se adhiere y otros 2 tímidamente tratan de tomar las AFP, elementos que tímidamente tratan de hacer Argentina y Colombia, tímidamente. Pero ¿cuál es el futuro de la AFP? ¿Cuál es el futuro de la seguridad social en el Perú? Primero aceptemos que hay una responsabilidad para con los mayores de edad. Hay una responsabilidad para con los ciudadanos, con los ancianos jubilados que trabajaron. Que hay una responsabilidad de doble tipo. La primera por los que contribuyeron y la segunda por los que no contribuyeron, pero también son ancianos. Esa responsabilidad social la debe asumir por pacto social el propio Estado. No la asume. En el Perú, el Estado generó un mecanismo por el cual tripartitamente se creaban fondos para capitalizar y salir de esta reserva. Abusivamente utilizó y no los quiere reconocer. Pero ahora estamos frente a una Oficina Nacional Previsional. A esa Oficina Nacional Previsional se le podría hacer funcionar de una manera tripartita, pero de una manera, digamos, donde nadie se robe la plata. Tripartita? ¿Por qué no bipartita? Porque el Estado también Empleadores va a aportar. y trabajadores. ¿Por qué no se sienta como trabajador, como empleador el Estado? Sí, eso es. Que se siente como empleador, que no se siente como controlador de aspiraciones entre... Pero entonces ya no entraría el Ministerio de Economía a cerrar esta brecha. No tiene nada que ver en eso, porque son, si bien Francisco Romero lo dijo hace una semana, la seguridad social es un sistema público, pero de recursos privados. Pero escúcheme una cosita, ¿qué pasaría con la brecha que el Ministerio de Economía cubre año a año a la oficina? Le planteo el tema, Mariela. Mentira, no existe brecha. Basta una correcta recaudación. Por favor, Mariela. Si el seguro ahora solamente está recaudando sobre 800.000 trabajadores, o sobre 1,5 millones, cuando debía recaudar sobre 3, porque 800.000 que son el Estado no contribuyen y tampoco contribuyen a las AFP. ¿Dónde va el recurso? ¿Dónde debe ir? La contribución del Estado como empleador debe ser Alberto, no menos de 200 millones de dólares anuales. ¿Me permite una Alberto, Gracias a usted. Mira, 300 millones. la cosa la veo de la siguiente manera. Había 2.300.000, 2.400.000 aportantes al sistema de la seguridad social, ¿de acuerdo? Se crean las AFPs y al crearse las AFPs hay un conjunto de personas que se afilian a las AFPs. 500.000, 300.000 son independientes. Por eso, quedan entonces No son 800, son 1.700.000 en el seguro, ¿de acuerdo? La recaudación de ese 1.700.000 no es, por lo tanto, la misma que la recaudación de los 2.400.000. ¿De acuerdo? Pero entonces... Déjalo terminar un ratito. Un segundo. Es muy importante. Si en ese momento esos 500.000 que se fueron del seguro hubieran entrado los 500.000 del Estado o los 800.000 que debían pagar, el hueco estaba cubierto. Pero yo sé que no es posible que a un administrador nombrado por el gobierno le cobre al gobierno. Lo entiendo, lo sé y lo puedo entender. Pero yo no no le es tan puedo cierto. cobrar al presidente director de mi Permítame compañero. terminar, señor Pero no Bedoya. es tan cierto porque le hemos cobrado a una serie de empresas del Estado y al mismo Estado bajo distintas modalidades. A Centromín
le hemos cobrado. Así del Perú, pero son canjes, pero al final terminan siendo plata. Pero mi amigo Hercilio Moura debe de conocer que si Centromin, un segundito por favor, si Centromin entrega reconocimiento de deudas de la SUNAT por 7 millones de soles, es muy fácil ir a cualquier banco, como lo hemos hecho, y transformar esos 7 millones en bonos de la SUNAT en dinero efectivo a través del Banco Vice y el Banco Latino, operación que hemos ¿Cuánto hecho cobrado? ayer. A Centromin le hemos cobrado... No, en total. No, en total es mucho más, es muchísimo más, pero le estoy poniendo un solo ejemplo, que es Centromin, que lo hemos hecho en una operación... Bueno, pero ¿a qué iba su intervención, señor? Mi intervención iba a lo siguiente, que sí hay brecha, porque si se han ido 500.000 personas a las AFP, son 500.000 personas que entonces ya no cotizan al Seguro Social para el sistema de pensiones, y por lo tanto la recaudación, que antes era equiparable al del sistema de salud, hoy día en salud cobramos 70 millones y en pensiones solamente se recauda 40. ¿Y se podría hacer que esta Oficina Nacional Previsional, digamos, se sentaran solamente trabajadores y empleadores, el Estado a nombre? Yo le vería un grave problema y un gran temor. ¿Cómo se salda esa famosa deuda del Estado? ¿Dónde está entonces la responsabilidad del Estado? Yo prefiero que sea una oficina dependiente del Tesoro Público de Economía, porque entonces tenemos que en la discusión del presupuesto de cada año tendrá que consignarse el monto que se requiere cubrir al año siguiente. Nunca se pagará entonces la deuda. Pero es la mejor garantía, porque finalmente entonces... nunca se va a pagar. Jamás. Eduardo, ya la deuda si murió. no hay ese mecanismo... No, pero claro, lo que está usted diciendo es muy cierto, es tal vez real, pero lo que grafica su lógica es que la deuda es impagable, entonces el Estado asume una suerte de subsidio, Bueno, pero si seguimos, de acuerdo, pero si seguimos con ese razonamiento, el problema está en la creación de las AFP. Al crearse las AFP, se creó el mecanismo de la brecha. Y eso no significaba que el sistema del Sistema Nacional de Pensiones, las pensiones del Seguro Social eran justas. Es imposible que subsistan entonces un sistema público como el que existía con AFP. De estas características, si me permite, pues, creo que es absolutamente imposible. Perdón, si me permite, dejen que Seguridad Social actúe como una AFP y con los recursos excedentes entre la capitalización y los gastos de administración podrán subvencionar a los propios jubilados. Ahora, Dejen que Seguridad Social actúe también como AFP y veremos cómo camina. Una última pregunta por mi parte al señor Villarán y después usted, señor jubilado, que quería hablar. Con lo que usted acaba de decir, antes se había mencionado que se podía seguir afiliando cualquier trabajador o podía mantenerse afiliado a una ONP porque era igual que una SNP, pero si no pueden subsistir AFPs y Sistema Nacional, mañana habría una corrida inmediata a AFPs porque nadie va a querer mantenerse en un sistema que ya no va a existir de acá, no sabemos qué tiempo. Yo creo que esa es la lógica. La lógica lleva a esa conclusión. Qué triste la lógica. Perdón. Sí, señor, usted, perdón. Yo creo que alguien lo ha dicho por acá que es un crimen perfecto, pues no hay nada que hablar de eso, ya es un gran promotor. Yo creo que el señor Fujimori, en primer lugar, nos ha tenido esa cuestión graciosa de que ha encontrado 14 soles dentro de la caja, que es imposible. Además ha dicho otra cosa que es aquí muy sospechosa. Dice que el patrimonio del IPS suma 70 millones. Eso es lo que ha dicho. Eso usted en televisión, 70 millones, dice. 70 millones ha dicho. ¿No será que después posteriormente... Fondo de reserva, se ha referido al fondo de reserva. Fondo de reserva. Yo le pongo de solo ejemplo. La torre del centro cívico evidentemente vale mucho más. El patrimonio inmobiliario del seguro es mucho más que esa cantidad. Es tanto que ni siquiera sabemos exactamente cuánto hay. Pero entonces ha sido otro lapso del No, lo que le estoy diciendo, yo dije los 70 millones y no lo dije como patrimonio, le dije la reserva del Sistema Nacional de Pensiones, colocada en el Sistema Financiero Nacional, son 70 millones. Pero de todas maneras, es una forma de confundir a los jubilados, no, para que tengan la oportunidad de pasarse a la AFP, es decir, que son buenos promotores. Pero hay una situación pues que nosotros los jubilados reclamamos. ¿Por qué no se tiene en consideración a estos hombres que están ganando 15 soles, 13 soles, 8 soles? ¿Por qué no se les aumenta sus pensiones? ¿Por qué no se paga la cuantiosa deuda que le tiene el Estado
a los asegurados, en lugar de pagar la deuda externa. Y quien cobra 50 o 100 soles Pero, también, señor, ¿no? Sí, y hay algo más que quisiéramos. Yo quisiera preguntar al señor Castañeda, por ejemplo, tiene unos perros enormes, ¿no? Unos perros enormes que incluso se han ido a concursar. ¿Podría siquiera alimentarlos con 14 soles en un día? Doctor Ferro. Entonces, Doctor Ferro, entonces hay la lo que está posibilidad... cometiéndose con los... yo tengo una carta de una jubilada que su esposo se ha suicidado el día de ayer. Señor, gracias, hemos entendido perfectamente. El doctor Bedoya, el señor Bedoya ha dicho que ¿por qué no dejan funcionar a la Oficina Nacional Previsional como una AFP1? Y que y el señor Morales dice... El señor Morales dice que es imposible que se pague la deuda del Estado. Algo así como que es una realidad, digamos, un perro muerto. El señor Morales, no, perdón, el señor Villarán. Una realidad, digamos, imposible de pagar. ¿Usted cree que se podría convertir en una AFP? Bueno, yo creo primero que hay que hacer una precisión. En primer lugar, los países civilizados se rigen en base a un ordenamiento jurídico. Una constitución implica el consenso social en base al cual se organiza una determinada sociedad. Nuestra Constitución, aprobada, reconoce el derecho a la libre elección respecto de sistemas de pensiones públicos o privados. Sí, pues, pero el señor Villarán dice que no pueden coexistir AFPs con sistemas públicos, lo acaba de decir. Ok, entonces, y es el seguro. De primera intención, creo que el problema no puede atacarse satanizando las AFPs. Creo que los trabajadores que han optado legítimamente en ejercicio de un derecho constitucional a afiliarse a una AFP lo han hecho válidamente. Ahora, definitivamente, como ya dije antes, el sistema público está desahuciado. Y como quiera, que sea por reconocimiento de la deuda o que sea por el hecho de que hay que cubrir pensiones razonables y que esto va a estar manejado por el Ministerio de Economía y Finanzas, en el fondo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un problema económico, pero fundamentalmente político. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que tengamos un candidato que pretende elegirse, tendrá que pronunciarse expresamente sobre qué piensa hacer con las pensiones, sobre cómo las va a manejar. ¿Y se puede hacer funcionar como una AFP, como ha dicho el señor Bedoya? Yo pienso que sí. Yo pienso que el seguro puede perfectamente competir en igualdad de condiciones como una AFP, en base al mismo sistema. Yo no encuentro incompatibilidad con esa posibilidad. Señor Rico, brevemente estamos... Yo creo que sí. Voy a tratar de hacer muy brevemente, como dices tú, Eduardo, pero acá hay una cosa muy elemental. Nosotros no podemos seguir aceptando que quienes fueron los causantes del problema del Sistema Nacional de Pensiones continúen en la administración del mismo. Yo creo que hay que ser muy preciso al respecto. ¿Quiénes crearon el problema del desconcierto en torno al Sistema Nacional de Pensiones? Fue el actual gobierno, ¿correcto? Hubo una mala administración anteriormente, hubo una malversación, hubo una serie de problemas. ¿Qué es lo que sucede ahora? El señor Boloña crea el sistema o implementa el sistema de las AFP. Posteriormente a ello, en el mes de diciembre del 92, se crea la ONP, que ahora se está dándole otro carácter, y consiguientemente se le da el círculo para poder fortalecer a las AFP, y por lo tanto se refuerza el sistema de AFP y se quiere anular el Sistema Nacional de Pensiones. Nosotros planteamos una cuestión muy concreta, Eduardo y Mariela. Si el Estado o su frente de gobierno de turno han sido malos administradores del sistema, simplemente lo que planteamos es que lo dejen de administrar y que ese sistema lo administremos los trabajadores, empleadores y los propios jubilados. ¿Por qué no nos dan la oportunidad de administrar lo que a nosotros mismos nos están descontando? ¿Por qué creen de que nosotros somos incapaces de hacerlo eso? ¿Por qué nos quieren ahora argumentar otros aspectos que no es... Bien. Ahora, lo real es que... No puede hacer todo un resumen, discúlpeme. Gracias, Eduardo. Es que ese es el punto, lamento que se moleste, señor Rico. No me molesto. Me alegra entonces. Gracias, Eduardo y Mariela. Estando ya al fin del programa, o casi al fin ya, creo que han habido varios mensajes, algunos de ellos no tan positivos, algunos negativos y otros positivos. Pero siempre breves. Pero siempre breves, digo. Sí, breves. El tema es... Creo que si se habla de un desahuciado, y coincido con el doctor Ferro otra vez, casi es una víctima, es un asesinado. El IPS, el sistema público de pensiones, creo que hay responsables.
y algún día habrá que señalarlos. Y yo creo que habría que pensar por el actual directorio en la frente del Estado. Yo lo lamento, no es nada personal, doctor Villarán, pero creo que el doctor Castañeda ya tiene casi 4 años al frente del instituto y creo que algo de culpa tiene, tampoco se va a ir de Orsa. Obviamente que termina en años anteriores. Aquí hay que dar un responsable, no porque sea una vendetta, una sanción, una vindicta pública, sino porque habrá que saber que en definitiva al interesado, al verdadero dueño que es el público, el asegurado, bueno, ¿quién es el responsable? ¿Cuál es la solución? responsabilidad, doctor Barrón? ¿Por qué no preciso? Porque han sido administradores ustedes. ¿Cómo? Así es. Han sido administradores durante 4 años de un instituto y hoy día se han vuelto enterradores de él. Lo están enterrando el instituto. No, señor. Hemos sido administradores del instituto y hemos encontrado... Hasta hacer su sepulturero. Déjeme terminar. Le dejo terminar. Usted ya dijo lo que quería decir, déjeme contestarle rápidamente. Usted me interrumpió, yo estaba hablando, usted me interrumpido. Usted, al final del programa lanza una afirmación de este tipo y da la impresión de que es más bien como pensamiento electoral, pero en fin, no entremos en ese terreno. ¿Usted hace candidato a algo, seguramente? No, usted es el que va a ser candidato. Que el público recuerde, el doctor Villarán quiere ser candidato a algo. Electoral, magnífico. El público va a saber usted. Hacerle la aclaración sobre si son enterradores del Mire, usted sabe perfectamente cómo se recibió el instituto el año 90. Mal. Así es. Y usted reconoce que por lo menos lo que hemos hecho es pagar pensiones puntualmente, a tiempo, aunque sean diminutas, pero se han pagado esas pensiones. Eso no puede ser pues un mérito, doctor Villarán. Si usted no encuentra mérito en esas cosas, si usted no encuentra mérito en haber reconstruido parte de las reservas, no sé qué cosa encuentra usted mérito. Si usted me dice, nosotros no somos responsables de la ley de las AFPs es producto de un acto legislativo. Pero la han permitido ustedes. No hay un solo comunicado de nadie. Eso me parece excesivo. ¿Cómo se puede revelar ante una ley? Así huelga general. Él es presidente del IPSS, debió salir al frente. Un comunicado como suele ser tanto comunicado de promoción personal. ¿Y eso hubiera evitado la creación de las AFPs? Sin duda alguna. Sin duda alguna. ¿Usted cree? Ustedes estando en el Parlamento no lo han podido evitar porque son minoría y usted cree que el señor Castañeda con un comunicado lo podía evitar? No, hubiera promovido el sistema. Bueno, es bien, señor Marcenaro, finalmente, tengo 2 preguntas muy concretas. La deuda del Estado nunca se pagará, primera pregunta. Y la segunda es, ¿se puede convertir, que me parece que es la salida más interesante, ¿se puede convertir a la Oficina Nacional Previsional en una AFP en el futuro? En primer lugar, la primera pregunta, sí se va a pagar y se tiene que pagar y es responsabilidad del Estado pagar y lo que está haciendo ahora el Estado es justamente asumir su responsabilidad. ¿No, señor, si no fuera así, el Estado no hubiera puesto en este momento los 300 millones de soles que se requerían justamente para otorgarle aumentos a los pensionistas y para completar el presupuesto que se requiere. Eso es porque el Estado está asumiendo su responsabilidad. El problema aquí es que se da a entender como que a partir de 1991 el IPS en materia de pensión entró en una grave crisis. Hasta el 1990 era una maravilla y no es así. Esto desencadena porque hace 20 años que todos venimos diciendo el sistema va a fracasar. Hace 20 años que los profesores que se dedican al tema venimos diciendo que este sistema algo había que hacer y desgraciadamente no se hizo nada. En la época que el señor Bedoya era director parece que tenía las soluciones, pero tampoco se dieron. Ingresaron 20.000 trabajadores al IPS en el periodo del gobierno anterior. Entonces, todas estas circunstancias que fueron agravando el sistema produjeron su fracaso. Había 2 posibilidades. Que el Estado no haga nada y que como los pasaran 20 años más, en los cuales, repito, se hacían grandes colas para cobrar pensiones, o que el Estado asume una responsabilidad y el Estado ha asumido, digo, pago las pensiones, no solamente pago, sino aumento en este año las pensiones, para lo cual están los 300 millones de soles, y para el próximo año tendrá que señalarse en el presupuesto una cantidad igual o mayor, de tal forma que así como en Chile se han pagado las pensiones, se vienen pagando las pensiones, en Perú se tendrán que seguir pagando las pensiones. Es una responsabilidad que tendrán, y nosotros los parlamentarios, o los que estén en ese momento, a los que quieran ir a la reelección, esas personas tendrán que controlar que en el presupuesto nacional se señale el monto adecuado para hacer eso. Bien, es una responsabilidad política. ¿Y puede ser una AFP o no? Si podría convertirse en un sistema semejante a una AFP, pero por cierto, podría estudiarse la posibilidad. Pero en este momento es el Estado quien asume la responsabilidad y el Estado tiene que tener el control para el pago, evidentemente. El doctor Alberto Dez se siente aludido, lo ha aludido usted en su intervención, quiere hacerle una pequeña acotación y usted termina muy brevemente, doctor Marcenaro. Primera, en 1989 se plantearon los mecanismos de salida de seguridad social, de los cuales en el plan de 5 puntos, 4 han sido aprobados por este gobierno. La derogatoria del decreto legislativo 050,
la obligación de no poner topes a los descuentos en las pensiones, la necesidad de que el Estado, aunque sea, se olvidara de la vieja cuenta y pagara alguito para reducir la presión de caja y que no fuera siguiendo siendo dispendioso, agregando a la responsabilidad de seguridad social las cooperativas, los mineros, los 45 años y cuánto hay. Un plan de 5 puntos que este representante, no del Estado, sino de los empleadores, bajo su obligación de responsabilidad social para evitar que el sistema de seguridad social se caiga y después caigan sobre las empresas, fueron aprobados a fines de 1990 y primeros meses de 1991. Me alegra que este gobierno asumiera la responsabilidad nuevamente. Asumió una responsabilidad, pero un solo punto no lo cumplió. Esos puntos que usted consideraba un solo punto no lo cumplió. Es el punto que hoy día nos reúne. El no haber cumplido como empleador, no de deuda antigua, sino de deuda actual. Por favor, señor Marcenaro, si usted ve su propio presupuesto, el excelentemente aprobado en el Estado y suficientemente debatido, usted sabe cuánto es el monto de pensiones que el Estado paga. Como no hay una sola AFP que le cobra un centavo al Estado, porque todavía no se pagan, en consecuencia puede sacar cuál es el 9% que debía pagarle a Seguridad Social. Bien. Y vas a ver que son encima de 200 millones de dólares solamente en pensiones. Y si ahora quiere pagar a cuenta de una deuda 150 millones, alguien está quedando con un saldito. Señor, la solución final de Seguridad Social es simplemente que ese sistema sea administrado por los que tienen legítimo interés en él, que no es necesariamente el Estado como administrador, sino el Estado como empleador. Bien, doctor Bedoya. Doctor Marcenaro, si usted tiene algo final. Sí, que me alegro. Eso demuestra que de las 5 propuestas que había mencionado el doctor Bedoya, 4 han sido cumplidas por este gobierno y la quinta, que es que el Estado pague a partir de 1991, y acá el seguro podrá confirmar, el Estado por primera vez empieza a pagar lo que le corresponde. Y gracias a eso se pueden pagar las pensiones puntualmente, bajas, pero se pagan, y no como antes, que eran bajas y que no se pagaba. Eso significa comenzar a asumir las responsabilidades que los gobiernos anteriores no será la última vez que el Fuero Cruzado se toquen estos temas, doctor Bedoya. Acabó el debate, lamentablemente. Y les agradecemos muchísimo su participación. Ha sido muy clara y con argumentos que me parece la gente, los televidentes, sobre todo los jubilados que nos han visto, van a reflexionar. Regresamos con la despedida. De la comisión que elabora la Ley General del Trabajo y también la Comisión de Trabajo del Congreso Constituyente Democrático. Doctor Marcenaro, hay aproximadamente 600 o 600 y pico de disposiciones sobre trabajo en el Perú. Y luego se han dado en este gobierno unas 3 o 4 que son las que engloban todo. Bien, ¿qué ocurre con todas estas disposiciones? Muchas se contradicen inclusive. Así es, en el Perú existen disposiciones vigentes desde comienzos de este siglo, disposiciones que evidentemente debido al cambio que ha habido en el mundo era necesario modificar también. Se ha hecho un gran esfuerzo a partir de 1991 a fin de unificar la legislación laboral y se han aprobado leyes muy importantes como la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, la Ley de Fomento al Empleo, la Ley de Relaciones Colectivas. Ahora lo que estamos haciendo es un segundo esfuerzo a fin de unificar toda la legislación laboral, esas más de 600 disposiciones a las cuales usted se refería, a fin de hacer una sola Ley General del Trabajo. Lo que queremos es que el trabajador vaya al kiosco de la esquina y así como hoy día puede comprar una Constitución por un precio módico, pueda comprar su Ley General del Trabajo y conocer todos sus derechos y obligaciones. Y no al kiosco de la esquina precisamente, pero sí a la Organización Internacional de Trabajo en Ginebra. Ha ido la CGTP, la CTP, ha ido organizaciones sindicales a presentar reclamos que
no están siendo totalmente desechados. Y hay otra denuncia también en Estados Unidos, en Washington. Explícanos estos aspectos, por favor. Sí, todos los años las organizaciones sindicales del mundo van a una reunión anual que se celebra en Ginebra y presentan denuncias contra sus países. Hay dos convenios fundamentales que han sido materia de denuncias por parte de los trabajadores peruanos, el convenio 87 y el convenio 98. Entre otras denuncias. Esas son las que están en este momento sobre las cuales nos han hecho comentarios, la OIT. Estos convenios 87 y 98 son convenios sobre los cuales el 46% de los países del mundo tienen observaciones hechas por OIT. Y me refiero a países como Alemania, como Japón, como los Países Bajos, etcétera. Son países que tienen observaciones de OIT. O sea, no es algo extraordinario, es normal que se hagan observaciones. Al Perú las observaciones que le han hecho son de tipo adjetivo, no hay ninguna observación de tipo sustancial, es decir, no observan nuestro sistema legal, sino algunos detalles de nuestra normativa. ¿Por qué no nos explica qué detalles para formar nuestro propio criterio y así saber si es o no tan importante? Por ejemplo, nosotros a fin de proteger a los trabajadores pusimos una norma mediante la cual decíamos que mientras que estuviera durante el periodo de prueba, el trabajador no pertenecería a un sindicato. Esto lo pusimos porque evidentemente si el trabajador se inscribía en un sindicato podría ser despedido. OIT sostiene que eso es atentar contra la libertad del trabajador. Pero ya no hay periodo de prueba, pues doctor Marcenaro, ¿qué periodo de prueba? El periodo de prueba a los 3 meses, a los cuales sí, todavía está vigente. Ahora antes de los 3 meses aún no le dan forata. Claro, entonces, por eso durante los 3 meses el trabajador puede ser despedido. Nosotros queríamos protegerlo porque evidentemente si inscribía en un sindicato va a ser despedido definitivamente por parte de empleadores, porque desgraciadamente en el Perú hay empleadores que no comprenden la importancia que tienen los sindicatos. Y si no se afilia a un sindicato también puede ser despedido. No, sí, evidentemente también. Entonces quitamos ese inconveniente y no hay ningún problema. O por ejemplo, hay otra norma que establece que 100 trabajadores es lo que se requiere para formar un sindicato de gremio. En el Perú se forman 20 trabajadores un sindicato de primer nivel y para formarlos de gremio, o sea, todos los zapateros del Perú, digamos, 100. Pusimos 100 porque nos pareció una cantidad razonable. OIT dice que no es una cantidad razonable. Pregunta OIT, señores OIT, ¿cuál es la cantidad razonable? No, eso no le podemos decir. Establezca usted su cantidad razonable. Entonces también vamos a reducir esa cantidad. El problema es llegar a esa famosa cantidad razonable de OIT. Es decir, como usted ve, son realmente temas adjetivos. Lo importante en la ley de relaciones colectivas es que le quitamos todo el poder que tenía el Ministerio de Trabajo, que era el único que resolvía los pliegos de reclamos al fin y al cabo. Pero del sector para el sector privado. No público. Así es. Nunca trató el sector público. No. Son dos regímenes totalmente diferentes en el Perú. Pero para el sector privado era el Ministerio de Trabajo quien siempre terminaba resolviendo los pliegos. Y por cierto, los trabajadores se quedaban descontentos y los empleadores también. Ahora se ha establecido un sistema de arbitraje. Son las partes las que eligen a los encargados de arbitrar en un pliego de reclamo. Esto evidentemente no ha sido observado por OIT. O sea, esas son las grandes innovaciones que se han establecido en el sistema. O que para las huelgas se requiera que la mayoría de los trabajadores acepten, que ya no sea la dirigencia sindical la que imponga una huelga, sino que sean el producto de los propios trabajadores, el producto de una decisión democrática. Doctor Marcenaro, de 10 huelgas, ¿cuántas se declaran legales? Mañana hay una, la del SUTEP. Las huelgas no se declaran legales, nunca deben declararse legales. Por eso es que ese argumento de que por qué en el Perú no se declaran legales, todas las huelgas deben ser legales, solamente se declaran las ilegales. Por lo tanto, la gran mayoría de las huelgas en el Perú son legales y han sido legales siempre. No es necesario declarar, así como yo necesito declarar cada persona que tiene derecho a la vida, que tiene el derecho... ¿Todas se declaran ilegales? No, ilegales se declaran solamente aquellas que no cumplen con ciertos requisitos. Es decir, por ejemplo, yo no podría en este momento decidir que en mi centro de trabajo todos nos vamos a la huelga sin hacer un previo aviso a mi centro de trabajo. Yo tengo una cantidad de días para avisar. Si yo no cumplo con ese requisito, estoy incumpliendo las disposiciones laborales. En consecuencia, lo importante es que yo otorgue un preaviso para que el empleador pueda continuar con el centro de trabajo. ¿Piensa usted que la huelga tiene por finalidad simple y llanamente ejercer una presión para el centro de trabajo, pero no eliminar el centro de trabajo? No tiene por objeto romper el vínculo laboral, sino simple y llanamente suspenderlo por un periodo a fin de que el empleador se dé cuenta de que estaría cometiendo alguna injusticia, si ese fuera el caso. Bien, mañana hay una huelga del SUTEP. ¿Es ilegal?
Las huelgas las califica las autoridades y ellas son las que considerarán si son legales o son ilegales. ¿Tiene usted alguna información? O ilegales, porque realmente no tengo ninguna. Ninguna, no sabe nada, no opina. No sé cómo va a calificar, yo represento al Congreso, no al Ejecutivo. Quien califica las huelgas es el Ejecutivo. Sí, doctor Marcenaro, hay dos denuncias. Una, no confundamos, una de los trabajadores en la OIT y otra en Washington, en la Secretaría de Comercio. ¿Por qué se habla de que no se respetan los derechos humanos de los trabajadores en el Perú? Por la razón de que los derechos humanos son evidentemente también los derechos laborales. Y como ha existido esta denuncia en OIT, en la cual de muchísimas denuncias que presentaron los trabajadores, solamente hay 16 puntos como los que refería anteriormente, que han sido acogidos por OIT y nos han hecho recomendaciones, y aclaro que eso va a ser modificado porque estamos haciendo una nueva Ley General del Trabajo, han aprovechado esa circunstancia para ir con la misma denuncia a Washington. Desgraciadamente una institución peruana llamada CEDAL ha acogido los está asesorando, y ellos son los que han originado esta denuncia ante Washington. Esto representaría al Perú perder exportaciones por unos 300 millones de dólares. Y desgraciadamente los artesanos, es decir, gente que realmente requiere estas exportaciones. ¿Por qué las perderíamos? Porque Estados Unidos podría aplicar, lo que yo dudo, pero pongamos en el caso hipotético, podría aplicar sanciones que significaría quitarle al Perú el 13% de los aranceles que hoy día, de los cuales el Perú están exonerados. Es decir, le obligaría al Perú a pagar este 13%. Y esa es la única ventaja. Los beneficios arancelarios a las la única exportaciones. ventaja competitiva que tiene el Perú. Por lo tanto, quienes dejarían de exportar serían esos artesanos. Es decir, los trabajadores peruanos han ido a Washington a pedir que sancionen a los trabajadores peruanos. Porque los trabajadores norteamericanos están felices. Ustedes saben que esta es una denuncia que se ha hecho ante la AFL-CIO, que es una organización sindical americana que está desesperada porque está perdiendo fuerza en Estados Unidos, y sus trabajadores norteamericanos les dicen que están siendo invadidos por productos importados. Por lo tanto, ellos están haciendo todo lo posible para impedir que los productos importados ingresen a Estados Unidos. Y en consecuencia, han conseguido en este caso la colaboración de la CGTP peruana a fin de que estos productos ya no ingresen a Estados Unidos. Ellos están felices, pero creo que los trabajadores peruanos no lo van a estar si es que se aplicaran estas sanciones, porque 300 millones de dólares en productos no podrían salir a los Estados Unidos. Pero si se acoge una denuncia con una sanción tan drástica, por algo será, ¿verdad, doctor Marcenaro? Estados Unidos podría decir, porque como hay unos comentarios de esta comisión de expertos, por eso la acogemos. Pero lo curioso, Estados Unidos, esos dos convenios que han sido denunciados, no los ha ratificado. Estados Unidos solamente ha ratificado 11 convenios de OIT y el Perú 68. El Perú es uno de los países que mayores convenios de OIT ha ratificado. Vamos a un breve paréntesis, volvemos con las preguntas del público sobre la nueva Ley General de Trabajo, que vamos a preguntarle al doctor Marcenaro si tiene ya fecha de promulgación o no. Volvemos. Todos los condicionamientos que nos han puesto han sido aceptados, pero considero que no es justo que la gran masa de trabajadores del Perú quiere participar en una Ley General del Trabajo y que sus dirigentes no deseen hacerlo por razones que puedan ellos tener. Creo que no es justo, creo que ellos deben participar y se les está brindando todas las posibilidades de hacerlo. Y creo que ellos, ¿quién mejor que un trabajador para conocer cuáles deben ser sus derechos y que ellos estén debidamente protegidos en esta nueva ley? ¿Con o sin participación continuará el trabajo de la comisión? De todas maneras, nosotros seguimos reuniéndonos permanentemente. Hay una comisión de asesores, como usted sabe, formado por los más destacados laboralistas peruanos. Ya tenemos un 80% de esta norma lista, y permítame anunciarle que en estos próximos días debemos estar aprobando ya la parte de la Ley General del Trabajo relativo a relaciones colectivas de trabajo. Es decir, justamente la parte que ha sido materia de la denuncia en OIT. Nosotros ya hemos rehecho esta norma y podríamos presentar solamente esta parte por ahora, a fin de que vaya siendo aprobada la Ley General del Trabajo por partes, de tal forma que ahora aprobaríamos. Yo espero que la próxima semana esté ya listo el proyecto y yo lo presentaría como una iniciativa personal al Congreso, de tal forma que ya aprobemos la parte que tiene que ver con huelga, libertad sindical y negociación colectiva. Y de esa forma subsanamos cualquier observación que hubiera hecho OIT, con lo cual demostraríamos nuestra voluntad de seguir avanzando en este importante
importante proceso. Y gracias por la primicia. Entonces, la próxima semana será aprobado, será presentado, ¿verdad? Y así es. Ahí hay que presentarlo al Congreso para que la Comisión de Trabajo lo apruebe y luego que el Pleno a partir del mes de agosto, que se celebra la segunda legislatura ordinaria, sea ya aprobado por la totalidad de congresistas. La correspondiente a relaciones colectivas de trabajo. Ahora, nos preguntaba un televidente si esto es para el sector público también o solo el sector privado. ¿Norma las relaciones del sector público y privado? No, esto es solamente para el sector privado. ¿Qué pasa con el sector público tan golpeado últimamente? Ellos tienen un régimen legal diferente. En el Perú, aún por norma constitucional, se establece que son dos sistemas diferentes. Había que comenzar por algo, debido a que el sector privado, como decíamos, tiene tal cantidad de normativa y tan confusa, era necesario unificar la legislación. Y por eso es que hemos comenzado por el sector privado. Pero no solamente para aprobar la Ley General del Trabajo, sino estamos trabajando la Ley Procesal de Trabajo. Son dos leyes las que estamos trabajando simultáneamente. Porque no es solamente cuestión de tener derechos, sino es cuestión de que se haga justicia con rapidez. Y por eso también estamos trabajando una Ley Procesal del Trabajo, que ya existe un aporte muy importante de la Corte Suprema y que va a permitir que se haga justicia con mayor rapidez de la que se viene haciendo ahora. Vamos a hacer un breve paréntesis en la entrevista, doctor Marcenario. Dejamos en el tapete una pregunta: ¿por qué siempre la ley de trabajo o las disposiciones de trabajo están a favor de los empresarios y no de los trabajadores? Y vamos con los principales titulares de la jornada de Gonzalo. Rosana, gracias. La hora es la hora y son las 8 de la mañana. Buenos días, Perú. Buenos días, amigos de todo el continente que están en nuestra sintonía. Hoy es lunes 27 de junio de 1994. Por la bienvenida a esta tercera hora informativa, la información en síntesis actualizada. Comicios generales de 1995 se efectuarán el 9 de abril, anunció Jurado Nacional de Elecciones. Poder Ejecutivo debe realizar convocatoria de elecciones. Manaro, hay varias preguntas, doctor Marcenaro. En la nueva Ley General del Trabajo se contempla, sí, gracias Marco, se contempla los beneficios para la mujer, algunos beneficios tenía, lactancia, en fin, ¿se van a conservar? Bueno, todavía estamos trabajando esa parte, pero evidentemente aquellos derechos como son el permiso del pre y posparto, el derecho a la lactancia, son derechos que deben conservarse. Lo que hay que eliminar definitivamente era, por ejemplo, que las mujeres todavía hoy tienen un derecho a 2 sueldos extras cuando son despedidas injustamente por su empleador. Eso es solamente para la mujer, no interesa si la mujer es madre o no es madre, y los tribunales peruanos han venido respetando este viejo derecho. Nosotros consideramos que eso perjudica a las mujeres, no las beneficia, en la medida que ese tipo de derechos determina que los empresarios prefieran contratar a hombres y por lo tanto ahí sí discriminan a las mujeres. Por lo tanto hay que tratar de eliminar ese tipo de diferencias y mantener aquellas que corresponden a su naturaleza. Estamos en una sociedad altamente machista, entre un hombre y una mujer siempre se va a preferir al hombre. El hombre llega por capacidad, la mujer llega por vara. Ese es el estándar del pensamiento machista. Desgraciadamente así es. ¿Usted cree que eliminando estos 2 sueldos, en fin? Totalmente en contra. Pero por eso es que, como explicaba, no solamente vamos a modificar la Ley General del Trabajo, sino también la Ley de Procedimientos Laborales. Queremos crear procedimientos rápidos para que la mujer pueda ir a exigir y decir: yo trabajo igual que mi compañero, hacemos la misma labor, pero él ser hombre gana el doble, o él va a ascender a gerente y yo no puedo ascender porque soy mujer. Exijo mis derechos como eso en otras partes del mundo. Igual trabajo, igual remuneración, hombre o mujer. Así es. Entonces, la idea es que uno pueda ir al Poder Judicial y exigir que esto se cumpla, lo que no se ha hecho en el Perú en el pasado. Y cualquier tipo de discriminación o de agresión, como tú sabes, existe una gran agresión de tipo sexual contra las mujeres en nuestro medio. Evidentemente esto tiene que conseguirse que sea eliminado a través de drásticas sanciones. En otros países existen pues indemnizaciones millonarias en favor de las mujeres que son atacadas o molestadas en ese sentido. Pero acá nunca había una sanción, desgraciadamente, no ha habido, porque cuando se han presentado denuncias han demorado tantos años estos procesos que al final han terminado en nada. Es necesario que la justicia sea rápida para que realmente sea justicia. ¿Usted tenía la idea de que el hombre también debe tener periodo de lactancia y posparto? Bueno, hay una tendencia en los países, en ciertos países socialistas en los cuales se considera que los derechos deben ser exactamente iguales y por lo tanto el permiso preparto y posparto y el derecho de lactancia pueden compartirlo el varón y la mujer, y entre ellos deberían de ponerse de acuerdo. ¡Ay, qué tierno! Ni que los hombres ayudaran en todo. Pero evidentemente eso depende de la educación de los pueblos y la educación de los hombres. En un país tan machista como el nuestro es un poco difícil aplicar ese tipo de normas. ¿Usted cree que durante la lactancia cuántos hombres de 10 cuántos va a ayudar?
Bueno, depende. A dar de lactea con biberón, obviamente, al bebé. Yo sí me acuerdo de haberme levantado muchas noches para ayudar a mis hijos cuando estaban enfermos y compartíamos con mi señora, quien también trabaja ese tipo de labores, y haber cambiado a mis hijos y haberlos bañado. En consecuencia, no todos los hombres pensamos igual. He dicho de 10 cuantos. Pero no desgraciadamente una gran mayoría es sumamente machista. Eso ya es un problema educativo y creo que también sobre eso debemos incidir. Tenemos que ir cambiando la mentalidad de nuestro pueblo. Pero podría verse ese punto, ¿no? Sí, en la Ley General de Educación se va a tratar también el tema educativo, es decir, nosotros consideramos que es básico para el progreso de nuestro país que nuestros trabajadores sean debidamente educados y capacitados. Hoy día toda persona, aún el obrero que realiza la labor más simple, es aquel que también requiere una capacitación, y en consecuencia creemos que el tema de educación y capacitación es fundamental en la nueva Ley General del Trabajo. ¿Capacitación sobre? Hemos pasado de la lactancia a la capacitación. ¿A qué se refiere? Al tema de la educación. O sea, hablábamos de cómo es que nuestro pueblo es un pueblo machista y tiene que ser educado. No solamente educado en cuanto a eliminar los rasgos machistas, sino también educado en cuanto a su trabajo, capacitado mejor. Porque como comprendemos hoy día el mundo se ha globalizado en tal forma que la competencia es fundamental y el Perú tiene que alcanzar los mismos estándares que los países más desarrollados si es que queremos competir con ellos. Los hombres, ¿ve? Dicen total, debiera haber un curso, como cambiar pañales y todo lo demás. Vamos a ver, doctor Marcenaro, acá preguntan por qué siempre las disposiciones de trabajo y preguntan si la ley de trabajo también está a favor de las empresas y no del trabajador. O sea, cuando el trabajador tiene un reclamo, tarde, mal y nunca lo va a lograr que este sea acogido o resuelto. Yo no creo que las leyes en sí estén en favor de las empresas. Lo que ha ocurrido en el país es que desgraciadamente también existen algunos malos empresarios que han abusado de las normas, pero no porque las normas en sí sean malas, sino por el abuso que ellos han cometido, y muchas veces se han aprovechado de jueces corruptos a fin de mal utilizar la legislación. Pero no es un tema legislativo. Creemos que la legislación en el Perú ha sido más o menos equitativa. Creo que el problema fundamental ha sido en la forma de aplicar la legislación más que en la legislación en sí. ¿Por qué, dice un televidente, han eliminado las salas cunas de los centros de trabajo? Existen normas en el Perú para que existan salas cunas, y dentro de la nueva propuesta que nos ha presentado ciertos grupos feministas en el Perú, justamente se vuelve a referir a este tema a fin de que las empresas que tienen más de un determinado número de trabajadores puedan establecer salas cunas. ¿Cuál sería el número? Ese es el que vamos a establecer en la nueva ley, que normalmente es más de 100 trabajadores. Evidentemente una empresa que tiene 5 trabajadores no podría tener una sala cuna porque esto generaría un gran gasto, pero existen otras formas mediante las cuales, por ejemplo, se podría establecer que esas empresas pequeñas puedan reunirse entre 20, 30 o 50 empresas y tener una sala común, una sala cuna en común, de tal forma que se unifique. Una pregunta antes de irnos, doctor Marcenaro, con la nueva ley de trabajo, ¿qué pasa? Dice, con un ratito por favor, con los trabajadores que bajo la figura de locación de servicios u honorarios profesionales no tienen derecho a beneficios sociales, seguro, vacaciones, están expuestos a cambios de horario de acuerdo a la mentalidad y criterio del empresario. ¿Eso es legal? ¿En la nueva ley se reglamenta de una u otra forma? Evidentemente, en la nueva ley vamos a impedir que se utilicen cualquier tipo de subterfugios a fin de dañar los derechos de los trabajadores. Nosotros sabemos que hay trabajadores que han laborado en empresas y luego han sido contratados a través de servicios o a través de formas independientes llamadas de trabajo. Recordemos que para el derecho laboral no interesan cómo son los contratos, no interesa lo que el trabajador ponga en un papel, lo que importa es el contrato realidad. ¿Cuál es la realidad? Si este trabajador ha venido laborando para una empresa y luego se le pretende cambiar el régimen para tratar de decir que no es dependiente, no tiene ningún valor y bastaría que recurra ante el Poder Judicial, y eso es lo que queremos que sea en forma breve. Pero entablar un problema con la empresa ya es, ¿no? Pero evidentemente es necesario, necesitamos empezar a enseñarle a los empleadores que deben cumplir con las normas y que no deben tratar de burlarlas, y para eso tenemos que recurrir al Poder Judicial. Bien, doctor Marcenaro, muchísimas gracias por su presencia en el programa. Se quedó lo del arbitraje, en fin, una serie de cosas, pero ojalá el trabajador sea el que gane, ¿no es cierto? Definitivamente. Y si hacemos una dupla empresario-trabajador, entonces la cosa será mucho mejor. Esa es la intención. Muchísimo mejor siempre y cuando no sea solo uno el beneficiado. La idea es que sea una ley totalmente equilibrada, que favorezca a los trabajadores y a los empleadores para que creen nuevas fuentes de trabajo. Bien, muchísimas gracias. Vamos a un breve paréntesis, volvemos.
tema. Regresamos. Yo quisiera que vayamos al asunto de fondo en este tema planteado por la señora Susana, porque yo pienso que nos estamos perdiendo todos un poco en que la ley, el artículo tal, acá hay un asunto de fondo. Yo quiero comenzar por eso. ¿Por qué el presidente de la República puede ir a una reelección y los parientes del presidente no pueden aspirar a ser candidatos? Eso es algo que yo no tengo claro hasta ahora. Bueno, recordemos que cuando estábamos aprobando la Constitución, toda la oposición sostenía que lo que se pretendía con esta nueva Constitución era introducir al presidente actual Fujimori nuevamente y a toda su familia, y que en consecuencia había que impedir que ingresáramos a una etapa en la cual toda la familia participara en un proceso electoral. Recordemos también que lo que ha hecho la Comisión de Constitución y el Congreso es recibir el documento que remite el Jurado Nacional de Elecciones, y aquí lo tengo en la mano, la copia para que ustedes puedan verla, en la cual nos proponen como artículo ellos, en el texto de unificación de toda la legislación en materia electoral, un artículo que dice: no pueden postular a la presidencia o vicepresidencia de la República, inciso 2, el cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del 4º grado, etc. Es decir, es el propio jurado quien propone al Congreso este texto. Debido a que, como ustedes saben, se ha hecho una gran campaña diciendo de que lo que se pretende es alterar el proceso electoral, que lo que se pretende es que Nueva Mayoría y Cambio 90 va a introducir muchísimos cambios en las leyes para tratar de hacer un fraude, lo que evidentemente es falso. Nosotros nos habíamos propuesto aprobar tal como vinieran los documentos del Jurado Nacional de Elecciones o tal como fueron propuestos originalmente por el Colegio de Abogados de Lima sobre el tema electoral, y en consecuencia eso es lo que se ha hecho. Sí. Simplemente hemos recogido este documento y se ha aprobado a la mayor brevedad posible, que era también lo que nos exigían que se aprobara en las próximas horas. Se aprobó el texto tal como estaba. Por lo tanto, no está dirigido a la señora al presidente ni a ninguna otra persona en particular. Pero lo que yo no entiendo es lo siguiente. En 1979 teníamos una constitución que en su artículo 204, desde 1979, quiero decir, establecía una serie de impedimentos para ser presidente de la República. El primero es el presidente de la República, es decir, prohibía la reelección, pero además prohibía el que los cónyuges o parientes consanguíneos dentro del 4º grado y los afines dentro del 2º grado de quien ejerce la presidencia, es decir, los parientes del presidente, tampoco podían serlo, y seguía con la lista. De la Constitución se eliminó, de la actual Constitución vigente, todo ese artículo. Y por lo tanto las restricciones, incluyendo y comenzando por la de la reelección presidencial, quedaron eliminadas de la Constitución. Sin embargo, a la hora de hacer la ley electoral, todas las otras prohibiciones se mantienen. ¿Por qué no usar el mismo criterio con respecto a los parientes? El mismo criterio que se usó para el caso del presidente. Recordemos que la Constitución nueva, en el artículo 31, dice: los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, etcétera, y dice: y tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica. En la ley orgánica se establecen las condiciones. Dentro de las condiciones a mí se señalan prohibiciones. Por eso es que el propio decano del Colegio de Abogados, luego de haber hecho las consultas pertinentes, ha determinado que realmente no se trata de una norma inconstitucional. Entonces, si no se trataba de una norma inconstitucional, si se trataba de una norma que venía del Jurado Nacional de Elecciones, que toda la ciudadanía exigía de que se aprobara a la mayor brevedad posible para darle transparencia al proceso electoral, lo que ha hecho el Congreso es aprobar esta norma. Pero lo que está haciendo el Congreso, me parece, es esquivar, insisto, el asunto de fondo. Es decir, el decano del Colegio de Abogados, con todo respeto, se puede equivocar. Es un ser humano, es una persona brillante como profesional, pero puede errar. Y el asunto, yo insisto, no es una cuestión de forma, es el Congreso Constituyente el que tiene la atribución de establecer las prohibiciones, no es la Constitución, porque en la Constitución no hay prácticamente ninguna más que la que se refiere a los militares y policías. Es decir, cualquier otro ciudadano podría participar como candidato. Y el Congreso decide quiénes sí y quiénes no. Así es. La idea es evitar el nepotismo, evitar que los familiares... De acuerdo. Si me permite terminar. Se establecía que el presidente, hasta la Constitución de 1993, que el presidente no podía reelegirse, pero se decía, cuidado, el presidente puede hacerse reelegir a través de alguno de sus parientes. Es decir, el presidente, haciendo uso del poder, puede usar ese poder, no para elegirse él, porque la Constitución se lo prohibía, sino para elegir a su hermano, a su esposa, a un hijo suyo o algún pariente. De alguna manera, la prohibición para que los parientes
no puedan ser candidatos era una extensión de la prohibición de la reelección presidencial. Lo que no entiendo es cómo ahora sí es posible que un presidente pueda reelegirse, pero no es posible que su esposa pueda ser candidata. No tiene ninguna lógica, al margen de lo que digan las leyes pueden estar mal hechas y pueden corregirse. No, al contrario, justamente porque existe la posibilidad de la reelección significaría que podría ser reelegido una persona y todos sus familiares durante 2 periodos y luego continuar los familiares en los periodos siguientes, y con lo cual se crearía una especie de dinastía familiar. Entonces, para evitar esto y para crear plena transparencia en los procesos, se dice como las personas que evidentemente son familia del presidente, están vinculadas a él, tienen un cierto manejo con los medios de información, con la prensa y con el poder, se pretende separar para que sea solamente una persona quien vaya a ejercer el cargo de presidente y no todos sus familiares quien puedan acceder a esto. Pero repito, esto no es una creación del Congreso, esto es una propuesta que formula el jurado de elecciones y la cual nosotros hemos recogido, porque esta es una norma que estaba vigente desde 1979 y por eso hemos ratificado este criterio, ¿no? Para evitar... ¿Por qué no aceptar los argumentos de la primera dama? ¿Por qué no aceptar la posibilidad de que ella pueda ser candidata? Porque en este momento la discusión es una discusión sobre si la señora Susana podría o no ser candidata. Y todo indica, como algún medio de comunicación llamó a esta ley, una ley que si algún nombre tiene, como dijo la señora Susana en la entrevista, es la ley anti-Susana, es decir, una ley que en términos prácticos lo que significa es que la señora Susana no puede ser candidata. Yo estoy seguro que cuando el jurado propuso esto no tenía la más remota idea que la señora Susana pretendía postular a un cargo. Nosotros no teníamos ningún conocimiento sobre esta materia, por lo tanto mal podríamos nosotros haber tomado las medidas. En todo caso, nos parece que se ha iniciado en el Perú un nuevo proceso en la democracia. Vemos ahora cómo la esposa del señor presidente de la República tiene opiniones propias, cómo la señora del presidente de la República se dirige a los congresistas solicitándoles que modifiquen una disposición. Es decir, por primera vez vemos que una señora esposa de un presidente de la República tiene una voluntad propia, tiene una forma de expresarse propia y nosotros respetamos esto, porque eso es una nueva forma de ejercer democracia en el país. Una pregunta final, señor Marcenaro. ¿Existe la posibilidad de que ustedes modifiquen la ley electoral y por lo menos discutan en el Congreso Constituyente su propuesta? Porque la decisión está en manos de ustedes. Evidentemente, siempre existe la posibilidad de volver a discutir el tema, de volverlo a analizar, si es que hubiera un gran consenso nacional sobre esta modificación. Recordemos que hasta hace pocos meses la posición era totalmente la contraria, de que no fuera que se vayan a presentar a la presidencia todos los miembros de una sola familia. Y solamente para referirme al aspecto personal, quiero recordar que en todas las familias se dan las crisis y que las crisis son las que permiten el crecimiento de las familias. Por lo tanto, gracias a Dios,